Amadas hermanas en la fe bendita del Señor Jesús, paz a vosotras, sean bienvenidas a este tiempo de estudio de la palabra de nuestro Dios en el comienzo de un trimestre de lecciones que habremos de considerar con la bendición de nuestro Dios, pues llevaremos a cabo este primer estudio. Vamos a ponernos en oración delante del Señor para poder llevar a cabo este tiempo de meditación en la palabra del Señor. Los invito, hermanas, las invito a todas a que eh, oremos a nuestro Padre Celestial. Vamos a poner en sus manos este tiempo de meditación en su palabra. Vamos a orar, hermanas. Eterno y soberano Padre, Creador del universo, Dios Todopoderoso, que moras en luz inaccesible, santificado sea tu nombre. Una vez más hasta el lugar, Señor santo de tu morada, queremos hacer llegar nuestra voz para implorarte, eterno Señor, en favor de este tiempo de estudio, de lección femenil que habremos de considerar. Padre eterno, trae de tu Espíritu Santo a nosotros, danos entendimiento, eterno Señor, y permítenos discernir a través de tu palabra, Señor, tu mensaje para nuestras vidas, la importancia en la que habremos de perseverar, eterno Dios, siendo obedientes a tu palabra, y cómo, Señor, habremos de crecer también en ella a través del ejercicio de hacerla cumplir en nuestras vidas. Que tu palabra sea así bendición para cada uno de nosotros y que el corazón de mis hermanas sea edificado a través de esto que habremos de estudiar en esta tarde, como el próximo sábado en que será vertido este estudio. Te damos gracias por atendernos y creemos que podrás escucharnos, Señor, como lo has prometido, y concedernos estos favores que con humildad venimos a suplicarte en el santo y bendito nombre del Hijo de tu amor, que es Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Bien, amadas hermanas, vamos a dar comienzo al estudio del día de hoy. Y en el comienzo de este nuevo trimestre, tuvimos un trimestre pasado muy edificante, mis hermanas, porque pues hablábamos de aspectos muy importantes en todo lo que conviene a la vida e historia de la reina Esther, pero en esta ocasión pues tenemos un cuaderno nuevo. Dios permita que ya todos tengan su cuaderno. Hace 15 días se hizo la repartición de este material, entonces en teoría pues ya todas tendrían que tenerlo. Si alguien no lo tiene, manden un mensaje y se los facilito así bien rápido, hermanos. En el caso de lo que estamos hoy mencionando, la escuela femenil, mis hermanas, tiene como título La ley de Dios en la vida diaria. Este va a ser el título de los temas que habremos de considerar en el trimestre presente. Y bueno, voy a leerles rápidamente el prólogo para entender un poco de lo que habrá de ser el estudio de este trimestre, mis hermanas. Dice así la página número 3 del prólogo de este cuaderno de lecciones sabáticas. Estimadas hermanas, en la bendita fe del Señor Jesús, paz a vosotras. Reconocer que la ley de Dios está presente en la vida diaria es abrir los ojos a una realidad espiritual que transforma cada aspecto de nuestra existencia. Lejos de ser un conjunto de normas antiguas sin aplicación, la ley divina es guía viva e instrucción amorosa. Es un camino seguro para vivir con propósito, equilibrio y santidad. En cada decisión, en cada palabra, en lo que comemos, cómo trabajamos, cómo tratamos a los demás e incluso cómo descansamos. La ley de Dios puede y debe ser vivida con reverencia y gozo. Este cuaderno ha sido diseñado para acompañar a las mujeres de la Iglesia de Dios israelita en su diario caminar, ayudándoles a descubrir que cada aspecto de su vida, el hogar, la salud y la maternidad, el trabajo, el matrimonio, el servicio y hasta el consumo de recursos naturales es una oportunidad para glorificar al Creador. Una mujer que conoce la ley y la pone en práctica puede vivir con equilibrio, verdad, santidad y felicidad con sí misma y los demás. Cada lección ha sido elaborada con base en las Escrituras, resaltando cómo los mandamientos del Señor siguen vigentes, necesarios y profundamente prácticos. Vivir conforme a la ley de Dios no es una imposición, es una expresión de amor, y cada mujer que decide escuchar al Padre Celestial en lo cotidiano, en lo que ve, lo que hace, lo que enseña y lo que comparte, se convierte en una luz en medio de su familia, su congregación y su comunidad. Que este cuaderno sea una herramienta útil en tu proceso de santificación y que cada página te recuerde que escuchar y practicar el maravilloso consejo del Todopoderoso es también una forma de adoración. Amén.
Entonces, este es el prólogo que nuestros hermanos de la Administración General, juntamente con el Departamento Educativo, mis hermanas, y el Departamento Internacional Femenil, nos permiten considerar. Y pues es importante, amadas hermanas, porque en ello vemos pues la aplicación de la ley, ¿no? De los mandamientos de nuestro Dios en nuestra vida diaria y cómo es importante que en el propósito de obedecerlos, de entenderlos, hermanas, pues es necesario que vayamos llevando esta enseñanza a ojos del mundo, ¿no? Como algo que nos hace un pueblo especial. Eso es lo que dice, hermanas, la primera lección que habremos de considerar en esta página 4 de la primera lección de este material trimestral. Y la lección que habremos de ver, hermanas, en este caso es la alimentación y el cuidado del cuerpo. Este es el primer tema que nuestros hermanos proponen para nuestra bendición, hermanas. Y vamos a considerar el tema a través de la lectura bíblica en Levítico capítulo 11, mis hermanas, versículos 44 al versículo 47. Levítico 11, versículos 44 al versículo 47. Vamos a ir a la cita bíblica y vamos a considerar, amados, esta oportunidad que Dios pues nos da para meditar en su ley y preparar el material que habremos de vertir el próximo sábado en compañía de todas nuestras hermanas de la sociedad femenil. Esto es algo importante porque pero podemos pensar, hermanas, de pronto que pues ya es un tema trillado, un tema que conocemos en muchos casos, pero la verdad, hermanas, es que siempre será necesario. El apóstol Pablo decía, bueno, yo no me cansaré de repetirles todas estas cosas, aunque ustedes ya las sepan, porque a mí no me cuesta ningún trabajo y para ustedes es lo más seguro, decía Pablo, ¿no? Entonces, en ese sentido, y entendiendo que siempre habrá almas que estén agregándose al pueblo de nuestro Dios y que tenga necesidad de esta instrucción, pues vamos a meditar en la palabra del Señor en esta hermosa mañana. El objetivo de la lección dice, hermanas, reflexionar sobre la ley alimentaria de Levítico 11 como una expresión de la sabiduría y cuidado de Dios para su pueblo. Esto es maravilloso y es lo que queremos reflejar a través de ese estudio. Motivar a cada mujer a obedecer esos principios en su vida diaria, reconociendo que cuidar el cuerpo mediante una dieta conforme a la voluntad divina es un acto de santidad y gratitud al Creador. Entonces, vamos a entender esta ordenación de parte de nuestro Dios, un mandamiento maravilloso que Dios eterno nos ha concedido descubrir a través de su palabra y que vamos a ver reflejado en esto que Levítico capítulo 11, versículos 44 al 47 nos señala, hermanos. Vamos a participar. Voy a pedir a nuestra hermana Carmen de la localidad del Tejocote que nos apoye en la lectura. Adelante, hermana Carmen. Levítico 11, versículos Sí, cuarenta y hermano, muchas cuatro. gracias. Adelante. Dice, pues que yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, así que no ensuciéis vuestras personas con ningún reptil que anduviere arrastrando sobre la tierra. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para haceros por Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Esta es la ley de los animales y de las aves y de todo ser viviente que se mueve en las aguas y de todo animal que anda arrastrando sobre la tierra, para hacer diferencia entre inmundo y limpio y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Amén. Amén. Gracias, hermana. Mi hermana, que Dios te bendiga, mi hermana Carmen. Pues en efecto, hermanas, en esta lectura bíblica, nuestro Dios da el parte del por qué en los versículos anteriores. Ahorita vamos a leerlo en el material, hermanas, desde el capítulo 11 de Levítico, versículos 1 en adelante, como está también explicado en Deuteronomio 14, hermanas. Pues nuestro Dios da por menor de los animales que pueden o no pueden comerse. Esto es algo que hemos escuchado con la exposición de este tema porque han sido muchas veces en que hemos podido llevar a cabo este estudio, mis hermanas. Entonces,
yendo a la ley de este mandamiento, hermanas, yendo a Levítico capítulo 11, dice la palabra de nuestro Dios así, en el versículo 2. Estamos en Levítico capítulo 11, versículo 2, hermanas. Habla a los hijos de Israel diciendo, estos son los animales que comeréis, de todos los animales que están sobre la tierra. De entre los animales, todo el de pezuña, y que tiene las pezuñas hendidas y que rumía, este comeréis. Estos empero no comeréis de los que rumian y de los que tienen pezuña hendida. El camello, porque rumia, mas no tiene pezuña hendida. Habéis de tenerlo por inmundo. Entonces se dan una especificación, hermanas, de animales que pueden ser propios para alimentación y de los animales que no pueden ser. Nótese en este caso, pues que son dos aspectos importantes. En el caso de los animales terrestres, ¿verdad? Como lo hemos entendido, tienen que tener pezuña hendida y el efecto de rumiar, hermanas, condición en la que los animalitos vuelven a digerir su alimento una vez que lo han comido, vuelven a procesarlo. Y esto es interesante porque en algún momento, pues los hermanos que tienen esas nociones de medicina, hermanas de veterinaria, pues nos explicaba, ¿no? Cómo es que cada uno de estos animalitos limpios tiene un estómago muy especial, ¿no? En el caso de algunos que no son comestibles, como lo puede ser el puerco, pues el puerquito no tiene paladar, no degusta lo que come y puede comer muchas cosas, ¿no? Vemos en el versículo 7 está explícito esto. También el puerco, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, mas no rumia, tendréislo por inmundo. Dice entonces, pues aquí vemos una serie de declaraciones importantes para este hecho en el que entendemos que la ley de la alimentación, hermanas, viene a ser algo importante para nuestras vidas. Nos saltamos hasta el versículo 10. Versículos 9 en adelante, hermanas, dice, esto comeréis de todas las cosas que están en las aguas, todas las cosas que tienen aletas, escamas, en las aguas de la mar y en los ríos, aquellas comeréis. Entonces, hablando de los animalitos acuáticos, dice la escritura que todo animalito, todo pez que tiene aleta y escamas en las aguas puede comerse. Más dice el versículo 10, hermanas, más todas las cosas que no tienen aletas ni escamas en la mar y en los ríos, así de todo reptil de agua como de toda cosa viviente que está en las aguas, las tendréis en abominación, dice nuestra traducción. Y la explicación de eso es que no son propias para comer. Dice, vos serán pues en abominación de su carne no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos. En este sentido, hermanas, quiero hacer una aclaración porque el pasaje habla de los cuerpos muertos. Es cierto que nosotros no podemos comer algunos tipos de animales como los que hemos ya mencionado, no podemos comer el puerco, la liebre, el camello, el conejo, etcétera, hermanas, pero además de eso, pues nosotros no podemos tener un cierto, una cierta aversión, un cierto, temor hacia esos animalitos porque todos ellos fueron criados con un propósito en la obra de nuestro Dios, todos cumplen una obra, hermanas, ¿no? Tienen una razón de existir. En el caso de los animalitos acuáticos, que no se pueden comer, de los animalitos que nosotros hemos considerado como el camarón, la almeja, lo vamos a ver ahorita en nuestro cuaderno, pues son animales que no podemos comernos, pero en el entorno en el que Dios los ha puesto, ellos sirven para limpiar los mares, ¿no? Para tener un trabajo de limpieza, para ayudar la limpieza de los mares. Entonces no son comestibles, pero Dios los ha puesto ahí porque tienen un propósito. Entonces, en ese sentido, dejemos muy en claro que lo que dice la ley, hermanos, en el versículo 11, dice, os serán pues en abominación, es decir, en ese sentido, hermanas, quiere decir que no son aptos para comer. De su carne no comeréis, aclara el versículo claramente, y abominaréis sus cuerpos muertos, dice la escritura. Entonces, bueno, es una condición que se daba en el pueblo de Israel en aquellos días, ¿no? Recuerden que el santuario de nuestro Dios habitaba en medio de ellos, entonces el pueblo de Israel tenía especificaciones muy claras, muy acentuadas referente a que no podían tocar animales muertos, porque era una forma de contaminación y había procesos, hermanas, de purificación en ese sentido.
Bueno, seguimos adelante rápidamente. De las aves, dice el versículo 13, estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el esmerejón, el milano, el buitre según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, etcétera. Entendemos en esto, mis hermanas, que hace referencia a todo animal que es alado y que viene a ser como de carroña, ¿no? Animales que son de alguna forma de carroña. Vemos entre ellos pues animales que viven de los animalitos muertos, como el buitre, el águila, ¿no? El milano, Sopilote. este, el quebrantahuesos, son animalitos que viven de carroña. Entonces, dice el versículo, vamos a saltarnos hasta el versículo 21. Pero esto comeréis de todo reptil alado que anda sobre cuatro pies, que tuviere piernas, además de sus pies para saltar con ellas sobre la tierra. Está hablando de lo que nosotros conocemos, hermanas, como los famosos chapulines, ¿no? Estos comeréis de ellos la langosta según su especie, el langostín según su especie, el aregol según su especie, el agab según su especie. Versículo 23, todo reptil alado que tenga cuatro pies tendréis en abominación. Y por estas cosas seréis inmundos, cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la tarde, lo que comentábamos, ¿verdad? Entonces se da una especificación, hermanas, de lo que se puede comer en cuanto a animales terrestres, animales acuáticos, aves, y en el caso de las aves, el libro de Deuteronomio declara, hermanas, que pues son animales que son en este caso domesticados, ¿no? Que son limpios, como lo es el pollo que nosotros utilizamos, el para alimento, el guajolote que comemos aquí en nuestro hermoso estado de México, animales que son limpios, ¿no? La paloma, algunas ciertas clases de aves, ¿no? Que son limpias y que nosotros tomamos para alimentación. Bueno, en ese sentido creo que queda un poco claro. Y lo que leíamos en Levítico capítulo 11 con mi hermana Carmelita, versículos 44 al versículo 46 con respecto al propósito en el que Dios da esta ley, pues el Padre Celestial es claro, mis hermanas, ¿no? Dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto santificaréis y seréis santos porque yo sois santos. Así que no ensuciéis vuestras personas en ningún reptil que anduviera arrastrando sobre la tierra, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para haceros por Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Entonces, la revelación de lo que estamos hoy estudiando, hermanas, en este hermoso tiempo de la tarde, es el propósito en el que Dios pues nos llama a ser un pueblo singular, teniendo en cuenta la palabra que Él revela delante de nosotros con respecto a la alimentación. Esto en su momento fue vertido al pueblo de Israel. Israel lo consideró, lo aplicó, amados hermanos, y lo llevó a la práctica, ¿no? En este sentido, dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 6, hermanos. Vayamos a esta lectura porque es importante que comprendamos el propósito en el que Dios nos ha dado sus leyes y nos permite, hermanas, considerar este conocimiento. Mi hermana Isabel Morín nos puede apoyar a leer Deuteronomio 4, versículo 6. Pasa vos, hermanos. Pasa vos, Marita. Adelante. Guardaos pues y ponedlos por obra, porque es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. Amén. Amén. En este caso, gracias, hermana Isabel, Dios le bendiga. El propósito de nuestro Dios para con el pueblo es ser del pueblo de Israel un pueblo entendido. Y la escritura aclara allá en Romanos, hermanas, que las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza. ¿Cuál es el propósito de esta ley que Dios revela a nuestros ojos entonces? Pues que seamos un pueblo sabio y también entendido, dice la escritura, que seamos un pueblo que pueda ser reconocido como un pueblo diferente y conocedor de la voluntad divina. En este caso, pues nuestro Dios expresaba ya en Levítico 11, vosotros guardad vosotros pues os santificaréis
y los guardaréis porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo, y vosotros asimismo seréis santos. En este caso, el creador de todas las cosas, el dador de la vida, hermanas, revela a nuestro conocimiento las cosas que pueden ser propias para alimentación y las que no lo pueden llegar a ser. Vayamos a Deuteronomio capítulo 14, hermanas, antes de pasar al material explicativo de estudio, y vamos a ver desde la perspectiva que escribe Moisés ahora al hacer la recapitulación de la ley. Dice Deuteronomio capítulo 14, ahí en Deuteronomio 14, hermanas, se encuentra lo que comentaba con respecto a las aves, hermanas. Dice el versículo 11 de Deuteronomio 14, capítulo 14, versículo 11, dice así: toda ave limpia comeréis. Y luego da una lista de las aves, de todas las aves que no pueden comerse. Y el versículo 20 repite: toda ave limpia comeréis. Entonces, digo, en ese sentido de las aves, pues hay un poco de expectación, ¿no? Porque en cada región son distintas las formas de vida que se dan en este tipo de aves, muy propias de cada región, pero nuestro Dios nos hace una mención clara cuando dice que debe ser ave limpia. Bueno, vayamos a Deuteronomio 14, pero ahora versículo 21. Deuteronomio 14, versículo 21, hermanos. Vamos a pedir a nuestra hermana Yaret que nos apoye a leer Deuteronomio 14, 21. Adelante, mi hermana Yaret. Sí, hermano, dice así: ninguna cosa mortecina comeréis. Al extranjero que está en tus poblaciones la darás, y él podrá comerla. O véndela a un extranjero, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Amén. Amén. Bueno, en el propósito, hermanas, de la santificación que Dios busca de cada uno de nosotros, en el propósito de darnos una identidad que sea única, que sea importante, en el proceso de nuestra búsqueda de consagración al Creador, el Señor pues da esta explicación, ¿no? También, además de no comer animales que sean no propios para nuestra alimentación. En este caso, a través del versículo 21 de Deuteronomio 14, se hace mención a ninguna cosa mortecina. Y es importante resaltar y aclarar, hermanas, que en este caso se está hablando de animales que son limpios, pero que han sido, están en una condición de muerte, ¿no? Sea por accidente, sea por cuando decimos accidente nos referimos a un animalito que se cae, se lastima y muere, lastimado, ¿no? Entre los animales grandes como las vacas, por ejemplo, es común, llega a darse que los animalitos se abren de pies, hermanas, se resbalan y se lastiman, ¿no? Pero también puede darse la condición de animales que son atacados por otros animales, ¿no? Que son atropellados, que viven algún accidente. Entonces Dios dice: ninguna cosa mortecina comeréis, aun de los animales limpios. Al extranjero que está en tus poblaciones la darás, y él la comerá, o véndela al extranjero, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Y viene una aseveración referente a no cocer al cabrito en la leche de su madre. Algunos comentaristas bíblicos dicen que esto puede ser una mención del cuidado que Dios tiene para con su creación, para no propiciar la crueldad. Pero en algunos otros libros, hermanas, por ejemplo, se menciona que esto era una práctica idolátrica entre pueblos como los egipcios, que efectuaban un ritual de este tipo, ¿no? Cocían a un cabrito en la leche de su madre y regaban sus cultivos con el jugo de ese cocimiento, con la idea de que fuesen fértiles. Bueno, son comentarios que se dan, pero pues notemos cómo nuestro Dios, en este sentido, mis hermanas, nos llama a tener un cuidado. Una última cita antes de ir al párrafo. Dice Levítico capítulo 17, porque es importante que también consideremos en este sentido lo que se dice a través de ese pasaje. Levítico 17, mis hermanas, vamos a leer el capítulo 17, versículos 14. Voy a pedir a mi hermana
a mi hermana Isidra que nos apoye en la lectura de este capítulo. Levítico 17:14. Mi hermana Isidra, ¿puede apoyarnos? Sí, hermano, pasa vos. Pasa vos, manita. Dice, porque el alma de toda carne, su vida, está en su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Amén. Amén. Bueno, cuando hablamos del proceso, del propósito de santidad que Dios tiene para cada uno de nosotros y de las leyes de alimentación que Dios nos ha hecho conocer a través de su palabra, pues podemos agregar estos aspectos que hemos venido comentando muy rápidamente. Mis hermanas, el caso de pues los animales que son mortecinos, ¿no? Los animales que son accidentados, pero también en este hecho de Levítico 17:14, pues se prohíbe comer la sangre, y eso es importante porque es otro de los aspectos que nosotros debemos cuidar para cumplir con la ordenanza de nuestro Padre Celestial. Vayamos, hermanas, al tema, y en la lectura bíblica que veíamos, pues se mencionaba este propósito de santidad. El versículo para memorizar en Levítico 11:47 dice así, hermanas: para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Para eso sirve la ley de la alimentación, y es algo, hermanas, que pues nosotros creemos que sigue vigente hasta nuestro tiempo. Es una parte de la ley que enseñamos en la Iglesia de Dios Israelita, que no ha sido quitada porque no estaba ligada directamente a la función sacerdotal de ofrecimientos y demás. Es una ley de alimentación, una ley de sanidad en cuanto a alimentos que nuestro Dios nos da para que conozcamos pues la forma conveniente de alimentar, ¿no?, el cuerpo que Dios nos ha dado. Vayamos entonces, hermanas, al tema bíblico. Vamos a leer el primer párrafo de este material y vamos a invitar a alguien más de nuestras hermanas que nos acompañen el día de hoy en este tiempo de estudio. Mi hermana Nelly, ¿puede apoyarnos a leer el primer párrafo, por favor? Adelante. Sí, hermano, pasa a vosotras, hermanas. Sabor, mi hermana. Desde los primeros libros de la Biblia, Dios se ha interesado profundamente por el bienestar de su pueblo, no solo en lo espiritual, sino también en lo físico. En Levítico 11 encontramos un capítulo detallado donde el Señor instruyó a los israelitas sobre qué animales eran limpios y cuáles inmundos para comer. Es importante aclarar que el término hebreo traducido como inmundo no implica que el animal sea malo en sí mismo o que no tenga valor delante de Dios, sino que no es apropiado para el sacrificio ni para el consumo humano. Cada criatura fue creada con un propósito específico, algunos para limpiar la tierra, otros para equilibrar ecosistemas y otros para hacer alimento. Esta distinción no fue un asunto meramente ceremonial, sino una ley con implicaciones directas en la salud, la obediencia y la santidad del pueblo de Dios. El capítulo enumera claramente las especies permitidas, como los animales de pezuña hendida que rumian, y prohíbe otros como el cerdo, los mariscos, los reptiles y ciertas aves y animales carroñeros. Muy bien. Tenemos ahí las citas bíblicas que leíamos. ¿Algún comentario, hermana Nelly, con respecto a este párrafo? Digo, es bien importante. Pues no, creo que la información es clara y pues ya lo dijo usted hace un momento, que sí, que debemos de tener en cuenta eso, ¿no? Que inmundo no es que sea algo malo, sino que Claro. solamente no es apropiado para comer. Y Así alguna es. vez les comentaba en la iglesia que había ido al bichario que está en, no me acuerdo dónde, pero nos explicaban precisamente esa función que tienen las cochinillas, las lombrices, las moscas, y nosotros aquí Marina, por andamos si quieren ir a verlo. tratando de eliminarlas, y pues cada una tiene Sí, su sí, claro. función. Así es, hermano. Es muy importante este aspecto, porque de pronto, cuando escuchamos que no se pueden comer, damos por hecho que son animales malos,
pero no es esa la cuestión. De hecho, nuestra versión traduce en algunos casos abominable, pero debe entenderse en ese sentido que no es propio para comer, ¿no? Es importante que lo consideremos porque pues hay animalitos que no son propios para comer, pero que cumplen un gran propósito, ¿no? El caso de los gatos o los perros para quienes tienen algún perrito por mascota, que son animales que no son comestibles, pero que tienen una función. Yo platicaba el día de ayer con una hermana, ¿no? Referente a las distintas fobias que nosotros tenemos. Creo que cada una puede mencionar lo que no le gusta. Por ejemplo, yo tuve de niño y creo que hasta ahorita he tratado de lidiar mucho con eso, una aversión hacia las serpientes, ¿saben, hermanas? Si quieren espantarme, lo único que tienen que hacer es enseñarme una enojada. Y comentaba con la hermana este aspecto, hermanas, el hecho de que no tengamos una cierta afinidad hacia animales como lo pueden ser las serpientes, pues no es como tal, ocasiona que nosotros, pues desestimemos el propósito con el que Dios los ha creado, porque en el caso de las serpientes, digo, leía un artículo en alguna ocasión, pues son grandes, em, instrumentos de control de plagas, ¿no? O sea, Dios las puso allí con un propósito y una función, o sea, no pueden comerse, pero crean un equilibrio en el ecosistema y en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, cuando los hombres invadimos esos ecosistemas o de alguna forma alteramos ese equilibrio, pues vienen descompensaciones, ¿no? Situaciones que se dan en la vida de los hombres. Por ello es importante, creo yo, este párrafo primero, porque hablar de que no es propio para comer no significa como tal, pues que sea algo malo. Y tenemos que trabajar ese concepto como congregación para entender que el propósito de Dios nunca es que tengamos una aversión hacia ellos, sino que más bien entendamos la función con que Dios les ha dado oportunidad de existir como a cada uno de nosotros. Vayamos al siguiente párrafo, hermanos, porque las lecturas que proponen nuestros hermanos aquí ya las hemos considerado en parte. Entonces vamos al el siguiente párrafo. Voy a pedir a nuestra hermana, mi hermana Raquel, ¿nos puede apoyar con el siguiente párrafo, mi hermanita, por favor? Claro que sí, hermano. Pasa voz a todos. Dice, el versículo 44 resume el propósito espiritual de esta ley. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Este mandamiento muestra que la dieta no solo es una cuestión de nutrición, sino también una señal de identidad, obediencia y separación para Dios. Cuando una mujer de Dios decide cuidar lo que come, conforme a estas instrucciones, no solo está haciendo una elección saludable, sino también un acto de fidelidad al Creador. Amén. Amén. Gracias, hermana Raquel. Bueno, en Sí, este hermano. sentido, mis hermanas, es importante lo que ahora analizamos, porque, hermanas, para el resto de los pueblos esto no es algo sabido. Que exista una ley de alimentación es algo propio del pueblo de nuestro Dios, del pueblo de Israel en este caso, pero también de la iglesia, ¿no? Podemos echar un vistazo a nuestro alrededor y ver algunas naciones y culturas y nos daremos cuenta que para ellos, hermanos, pues no existe como tal dicha ley, ¿no? De hecho, en nuestro mismo contexto social, en el contexto en el que hemos sido creados, por ejemplo, se mencionaba un dicho entre nuestros abuelos en nuestros abuelos y nuestros antepasados, ¿no? Ellos decían que todo lo que corre y vuela, ¿qué? A la casa. Sí, ¿no? Esa era la idea de que se tenía, hermanos, pero Dios a través de su palabra nos enseña esto, que hay animales que son propios para comer y animales que no son propios para comer. Entonces, el Señor nos dice a través de esta palabra que cuando nosotros participamos de esos animalitos que no cumplen la función de servir para alimento, estamos ensuciando nuestro ser. Obviamente, repito, esto es algo que nosotros creemos. No podemos juzgar al mundo,
que desconoce esta palabra, mis hermanos. No sé si me da a entender en este sentido. Nosotros debemos entender que es algo que Dios nos ha revelado a nosotros, algo que creemos, que estimamos, hermanos, importante cumplir. Primera de Pedro, hermanas, capítulo 1, versículos 13 al 16. El apóstol Pedro habla a la iglesia, hermanas, y les dice, por lo cual teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos con templanza, esperad perfectamente en la gracia que es presentada cuando Jesucristo os es manifestado. Como hijos obedientes, no conformándoos con los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación. Amén. Bueno, nuestro hermano Pedro en este caso pues habla de la conversación, pero pues el punto es este mismo, ¿no? La escritura menciona esto, que somos llamados a un conocimiento, a una revelación de parte de nuestro Dios, y el Señor busca que todos nosotros seamos entendidos en cuál sea su voluntad con respecto a estos hechos, que conozcamos su propósito de revelación y que busquemos, hermanas, cumplirlo. Vamos al siguiente párrafo, vamos a leer el siguiente párrafo y pido a mi hermana Juanita, adelante, Juanita Morín, nos puede apoyar con la lectura del siguiente párrafo, mi hermana. Sí, sí, hermano pastor. Pasa vos, mi hermana, adelante. En la vida diaria, esta ley nos invita a ser intencionales con vuestra alimentación en un mundo donde la industria alimentaria ofrece miles de opciones rápidas, sabrosas. Muchas veces ignoramos los efectos a largo plazo de lo que consumimos. El cerdo, por ejemplo, es un animal omnívoro que no suda, lo que hace que las toxinas se acumulen en su sangre. Diversos estudios médicos lo relacionan con enfermedades como la hipertensión, la tiroides y problemas cardiovasculares. Los mariscos como camarones, almejas, la langosta son limpiadores naturales del mar. Absorben metales pesados y desechos, lo que puede resultar dañino para nuestro organismo. Comer estos animales es como introducir en nuestro cuerpo los residuos de ellos mismos filtran. Levítico 11, 10 al 12. Amén. Amén. Gracias, mi hermana, Juanita. En este caso, hermanas, pues el tercer párrafo hace mención a que nosotros tenemos este reto de llevar este mandamiento a la práctica en toda nuestra vida diaria, ¿no? Se torna algo complicado, mis hermanos, en el sentido de lo que menciona el párrafo con respecto a que, pues a veces estamos viviendo tan deprisa, o sea, vamos viviendo tan apresurados, hermanos, ¿no? Que se nos olvida de pronto, no sé, hacernos el lunch para el trabajo, o no podemos hacerlo simplemente porque salimos temprano o salimos lejos a trabajar, y se nos hace pues fácil, ¿no? Pasar a comprarnos una torta, pasarnos a comprar unos tacos para comer, y pues descuidamos este aspecto, ¿no? Digo, es un hecho que hay situaciones en las que no podemos evitarlo, ¿no? Cuando lo procuramos, pero la palabra de nuestro Dios nos llama pues a tener tener ese cuidado y poder hacer la elección que sea propia para cumplir con el mandamiento que Dios nos ha intimado. En este sentido, pues es todo un reto, ¿verdad, hermanas? Porque en ocasiones pues tendremos que hacer nuestra comidita para llevar, ¿no? Digo, para mis hermanos que gustan de ciertos alimentos, ¿no? Prepararlos en casa, tener el cuidado de comer muchos alimentos fuera, de tomar el cuidado de comprar lo que es comestible, lo que de acuerdo a la ley de nuestro Dios es comestible será siempre importante, ¿no?
Y pues se mencionaban algunos animalitos, en este caso, pues se mencionaba el caso del puerco, que es en algunos casos, de acuerdo a la cuestión médica, pues causante de tantas enfermedades, situaciones en el ser humano. Y el caso de los animalitos en el mar, ¿no? Que son Camarones, son almejas. sí, almejas, langostas, ¿no? Se dice en el párrafo que son limpiadores naturales, hermanas. Entonces, eso es verdad. Miren, si quieren saber dónde sacan los camarones, métanse a buscar un video ahí en YouTube. Se van a dar cuenta que generalmente son lugares bien complicados, ¿no? Es cierto que hoy en día ya hay criaderos, hermanas, pero bueno, la ley de Dios es clara en ese sentido y lo que Dios nos pide es que tengamos ese cuidado, que procuremos lo que es propio para la santificación de nuestras vidas, ¿no? Para el bien de nuestro Pues, ser mismo, porque ese es el propósito de Dios. Sí, hermana, ¿alguien quería hablar? ¿Un comentario? Nadie. Escuchaba por ahí una vocecita, como que querían comentar algo. Vamos a pasar al siguiente párrafo, mis hermanas. Vamos a ir ya casi terminando. Está nuestra hermana que está conectada con las iniciales RM. ¿Quién es, hermana? Hermanita conectada con las iniciales RM. Yo, hermano. Adelante, hermanita, ¿nos puede apoyar con el siguiente párrafo? Sí, claro que sí. Ah, mi hermana Rachel. Muy bien, Bien. ya la reconocí. Ok, Adelante, gracias. mi hermana. Pasa a vosotros. Pasa a vos. Dice, Dios, con su infinita sabiduría, estableció estas restricciones no para limitarnos, sino para protegernos. Él conoce cómo fue diseñado nuestro cuerpo y qué alimentos lo fortalecen o lo debilitan. Seguir esta ley es reconocer que Dios sabe más que nosotros. Cuando una mujer decide ignorar estas instrucciones y comer lo que desea, está desafiando la sabiduría divina y exponiéndose a consecuencias innecesarias. No se trata de una simple elección de menú, sino de una decisión que puede marcar la diferencia entre una vida saludable o una vida plagada de enfermedades prevenibles, como está escrito. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, según Proverbios 14:12. Claro. También eso es una gran verdad. Entonces, pues Dios muestra a través de esto que leemos una sabiduría que nos engrandece, como decía el párrafo que mi hermana Rachel lee, hermanas, porque la palabra de Dios nos da esa facultad de entender ciertas cosas y aspectos, ¿no? Levítico capítulo 20, mis hermanos, las invito a hacer esta lectura. Dice Levítico 20, versículos 25 y versículos 26. Levítico capítulo 20, versículos 25 y 26, mis hermanas, dice así. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia, y no ensuciéis vuestras personas en los animales, ni en las aves, ni en ninguna cosa que va arrastrando por la tierra, los cuales os sea apartado por inmundas. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Este es el propósito en el que Dios nos llama a tener cuidado y protegernos, ¿no? Y vaya, nuestro Dios nos enseña, mis hermanas, Él nos educa en este sentido. En el Salmo 32, versículo 8, por ejemplo, nuestro Dios dice, ¿no? Te haré entender, voy a enseñarte, dice el Salmo 32, versículo 8. Vamos a leerlo rápidamente porque es importante que lo consideremos y conozcamos pues el propósito en el que Dios nos ha hecho participar de estas cosas, hermanas. Dice Salmo 32, versículo 8 así, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice la escritura. Entonces esto es algo hermoso porque habla del cuidado que Dios tiene para cada uno de nosotros, del cuidado que Dios tiene de nuestro cuerpo, de nuestra persona. Y la forma en que Dios manifiesta este hecho, mis hermanas, pues es en el que nos da la oportunidad de poder entender en cada una de estas cosas
y conocer lo importante, pues que es en ese sentido cuidar nuestra alimentación. Vamos a pasar al último párrafo y entonces damos lugar, hermanas, a los comentarios y preguntas que ustedes tengan para efectuar con toda confianza, hermanas. Preparen sus comentarios, preguntas que quieran hacernos, hermanas. Vamos a terminar con el último párrafo. Y voy a pedir a mi hermana Yared que nos ayude a leer ese último párrafo. Adelante, hermana Yared. Por otro lado. Por otro lado, adoptar una dieta conforme a la voluntad de Dios trae grandes beneficios. Mejora la digestión, reduce riesgos de enfermedades crónicas, fortalece el sistema inmune y promueve una vida más activa y con mayor energía. Pero además de lo físico, hay un gozo espiritual en saber que se honra a Dios, incluso en lo que se come. Como dice 1 Corintios 10:31, sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y también, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cada decisión, incluso en la cocina o el supermercado, puede ser una oportunidad para glorificar a nuestro Padre. Amén. Amén. Gracias, hermana Yared. Bueno, en este último párrafo vemos parte de los grandes beneficios y de la bendición que Dios ha puesto en nuestras vidas al hacernos partícipes de este conocimiento, que es importante, mis hermanas. Miren, hoy en el mundo hay tantas posturas acerca de esto. Está la postura del veganismo, ¿no? Cómo se procura evitar el consumo de carne de animales y se propone el sustituirlo a través de vegetales, pero esto no es algo nuevo, es algo que desde el tiempo pasado se ha venido mencionando, ¿no? Y no solamente a través de vertientes como el veganismo, algunas congregaciones prohíben incluso el hecho de comer cualquier tipo de carne, ¿no? En algunas congregaciones es común esto, pero la palabra de Dios pues no nos prohíbe como tal comerlas, perdón, en este caso, pero sí hay una regla clara de lo que puede o no puede servirnos de alimentación en este sentido. Y pues el propósito de Dios dice, el pasaje es que todo lo que hagamos, según expresa nuestro párrafo en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis. Bueno, ahí estamos de vuelta, hermanas. Una disculpa, aquí está lloviendo un poquito y nos está sacando de la reunión, pero esperamos que podamos terminar este estudio con bien. Ya estamos en la recta final, entonces, pues mencionábamos los grandes beneficios que la palabra de Dios tiene al manifestarse a través de la voluntad de Dios delante de nosotros y darnos pues esta instrucción que es importante para nuestro bienestar, ¿no? Para nuestro cuidado físico, como mental, emocional y también espiritual, porque cuando lo cumplimos, cuando llevamos a efecto la práctica de la obediencia a los mandamientos de Dios, indudablemente que también cuidamos de nuestra espiritualidad. Hasta aquí, mis hermanas, algún comentario, pregunta que ustedes tengan con respecto al tema, porque vamos a pasar ya a la actividad en la iglesia y a la actividad en casa y terminamos con el tema. Adelante, mis hermanas, preguntas, comentarios que quieran ustedes hacer con respecto a este tema. Yo tengo un comentario, hermano. Mire, hace tiempo un amigo me comentó, creo que ya se fue otra vez. ¿Me escucha, hermano? Sí, hermana, le escuchamos, hermana Isabel, adelante. Ok, me comentaba un amigo que él se quería curar la diabetes y dice que para eso fue a un lugar lejos y le dijeron que se tenía que inyectar o algo así sangre de cerdo para que se le curara. En cierto tiempo, creo cada 3 meses iba a ese lugar, pero sí estaba lejecitos.
Entonces le inyectaban, y para eso, cuando yo lo volví a ver como un par de años después, Sí, él según ya estaba curado. Entonces, en este caso, sabemos que pues nosotros no podemos hacer eso, ¿verdad? En cuestión de si es por tu salud, ¿qué se debe hacer? Bueno, hasta ahorita ni lo he recomendado. Él me comentaba que sí le funcionó. Y otras cosas que también vienen de animales, que supuestamente hace tiempo también, cuando nos dio a nosotros la influencia, que enseguida vino COVID, nos decían de cierto animal que no se podía hacer, que nos tomáramos una cucharadita de ese, de ese, de ese animal. Pues no lo hicimos tampoco, no por lo que podamos hacer. ¿Qué me puede comentar al respecto? Gracias, hermano. sí, hermanita, gracias. Mire, es que en ese sentido, en la Iglesia de Dios hemos enseñado que Génesis capítulo 9, hermanas, dice Génesis 9, versículo 3. Voy a leer rápidamente el pasaje. Génesis 9:3 dice así, hermanas: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres, hierbas, os lo he dado todo. Bueno, en este caso quiero hacer una aclaración. Evitemos ese tipo de prácticas, ¿no? Digo, cuando el ser humano se encuentra en una condición de falta de salud, es muy dado a hacer lo que le venga a la mano con tal de recuperarla, ¿no? Pero tengamos cuidado porque, pues, en muchos de los casos, lo que se propone, pues, es por creencias que las personas tienen. Pero hay cuestiones, hermanas, médicas muy comprobables, como la que voy a mencionar a continuación. Toco este pasaje de Génesis 9:3, porque la escritura dice que todo lo que se mueve y vive sería para el hombre por mantenimiento. Entonces, no es solamente el hecho de que sea para comer o no. O sea, en el aspecto, hermanas, en el que se menciona que es para mantenimiento, podemos mencionar que pues algunos animales podrían servir, no para comer, pero sí para cumplir algunas funciones, ¿no? Como lo puede ser el hecho de ser, decíamos, controlar las plagas, servir para cuidado del ambiente, en el caso de los animales carroñeros, etcétera. Pero en esta parte de la medicina, por ejemplo, hermanas, nosotros no hemos nunca dicho que el hermano que tiene algún problema de salud como la diabetes no pueda tratarse, porque hay formas de tratar esta enfermedad, pero en algunos casos se ha dado como algo necesario. Yo lo recuerdo hace muchos años cuando mi padre vivía, a él le dio un coma diabético, hermanas. Entonces, tuvimos que llevarlo de emergencia al hospital, y la forma en que pudieron controlar esa descompensación en su organismo, pues fue a través de insulina. Entonces, pues la insulina, de un tiempo para acá, también se trabaja sintética. Aquí está mi hermana Nelly, que sabe mucho del tema y puede ampliarnos, pero entendí que es una opción, hermanas, ¿no? O sea, en este caso es una cuestión médica la que se está mencionando, y creemos que se puede hacer porque está en riesgo la salud del hombre. Y la palabra de Dios nos da esta libertad cuando dice que todo lo que Dios había creado cumpliría un propósito en la creación, y en este caso la palabra de Dios dice que para el hombre sería para mantenimiento, ¿no? Cumpliría la función de ayudar la existencia del ser humano. No es recomendable lo que decía el Señor, ¿no? Inyectarse sangre de cerdo es algo complicado. No sé mucho del tema, pero mi hermana Nelly nos puede ayudar en este aspecto. Yo sé que en la sangre, hermana, se encuentran, pues, la Biblia dice que es el alma del, del ser, pero están todas las enfermedades, todas las cosas que constituyen la esencia de un ser humano, ¿no? De hecho, cuando nosotros nos enfermamos y vamos a una consulta médica, nos hacen un examen de sangre precisamente para conocer todo lo que hay en nuestro ser, ¿no? Lo que puede ser una complicación. En ese sentido, la respuesta, hermana, Isabel, pues sería eso, ¿no? No, arriesgarnos a hacerlo, pero cuando se trata de una
ordenación, con prescripciones médicas autorizadas, no creemos que sea un impedimento, ¿no? En el caso de nuestros hermanos que pudieran tener que inyectarse insulina para controlarse, no es ningún problema el poder hacerlo, y obviamente pues queda a criterio de cada hermano, pero no creemos que se haga mal en ese sentido. Mi hermana Nelly, no sé si pueda ayudarnos en esta parte con lo que comentábamos acerca de... Sí, eh, hermano. adelante, hermana. Bueno, estoy escuchando a la hermana Isabel y pues es interesante, ¿no? No, bueno, yo no tengo conocimiento sobre algún caso así, pero se puede revertir la diabetes solamente con la alimentación. Entonces, sin llegar a ese extremo, Claro, probablemente es hasta un poco mental, que a la persona le hayan hecho así como el coco wash sí, y ¿no? que le El hayan dicho, placebo que le servía, ¿no? Sí, ajá, claro. que le hayan dicho, pues cuida lo que comes, haz ejercicio, descansa y aparte la sangre del cerdo, ¿no? Entonces, pues obviamente la pudo revertir, a lo mejor cuidando otros aspectos. Entonces, Ajá, la insulina es sintética, anteriormente era de cerdo, ajá. actualmente es sintética y pues es la mejor opción de tratamiento. Claro, gracias, hermana Nelly. Bueno, ahí está el comentario de mi hermana Nelly, hermana Isabel, y pues es lo que pudiera decirse. Mi hermana Nelly, por cierto, es nutrióloga, y si en algún momento hicieran algún tipo de atención, ahí está mi hermana, digo, sin evitar el comercial, ¿no? Que lo que mi hermana comenta es bien importante porque nuestra alimentación, representa muchos aspectos importantes, ¿no? De nuestra vida, y hablar de nuestra salud es más interesante aún. Adelante, hermanas. Entonces, ¿alguna otra pregunta, duda o comentario que quisieran hacer con respecto a este tema? Yo, hermano Víctor, Adelante, mi em, hermanita Raquel. yo tengo duda con el pato. El Sí, hermana. pato, digo, porque vi en el Face vi que el pato es un animal kosher y yo a mi ver el pato es un animal, pero no propio para consumo humano. Claro. No recuerdo si hay un texto en el que dice que las aves deben de tener sus, ¿qué se puede decir? Sus articulaciones que se basan en el piso, no recuerdo cómo se llaman, no sé cómo se llaman, pero que deben de estar separadas y el pato tiene como una tela uniendo los dedos. Entonces yo tengo una duda, esa es mi duda. El pato, ¿es apto para comer? Bueno, hermana, aquí tenemos un punto de disgregación, un punto de controversia, porque como iglesia nosotros hemos enseñado que el pato no es propio para comer. Y la base bíblica que tomamos para esto está en Deuteronomio 14, hermano. Deuteronomio 14, versículo 11, dice lo siguiente. Es una, una cita muy pequeña, pero lo dice así textual. Toda ave limpia comeréis. En este caso, con este sentido, hermanas, entendemos que todo animal que es limpio, o sea, noten ustedes, pues, cómo son los animales limpios, ¿no? El pollo, el guajolote, algún tipo de ave que vuela, son animales limpios. En nuestro contexto cultural, social, muy propio los lugares donde vivimos, aquí en el Estado de México, por ejemplo, es propio ver a los patos en eh, en los lugares En el de lodo, ¿no? desagüe. Sí, hermano, entonces digo, no, nosotros lo podemos considerar, de acuerdo a nuestro contexto muy propio, como un ave no No limpia. apto para consumo. Claro, porque la escritura es muy cierta cuando dice que todo animal limpio, que toda ave limpia puede comerse, ¿no? Y podemos ver en la clasificación, mis hermanas, de los animales que no se pueden comer, dice Deuteronomio 14, versículo 18. Y la cigüeña y la garza, según su especie, la bubilla y el murciélago, todo reptil alado será inmundo. Bueno,
está hablando de esta familia de los animalitos, ¿no? Entonces, de alguna manera entendemos que el pato viene siendo un familiar de estos animalitos, ¿no? Pero es algo controvertido, hermanas, porque quiero hacer el comentario en algunas ramas del judaísmo. Ellos piensan, hermanas, que el pato es comestible. Entonces, esto es algo que causa mucho ruido, ¿no? Pero platicando con mi hermano ministro Carlitos, comentábamos este hecho, ¿no? Es un poco controversial que el pueblo judío tenga esta inclinación hasta cierto aspecto. No sé si es en todos los ámbitos, hermanas, pero en algunas ramas del judaísmo se considera el pato un animal limpio y propio para comer. Nosotros tenemos nuestras dudas y por ello pues hemos mencionado que no es un animal que se pueda comer. En el Estado de México, donde nosotros nos encontramos, por ejemplo, no es un animalito que nosotros utilicemos para alimento. En las localidades que nosotros hemos frecuentado, los hermanos pues saben que no es un animal propio para comer, hermanas, pero vamos, en alguna ocasión les he comentado, he hecho el comentario con ustedes, que hay cosas que como congregación nosotros creemos, ¿no? El mismo hecho de la ley de la alimentación es algo que nosotros aceptamos de parte de nuestro Dios como instrucción, llevamos a la práctica, pero habrá quien no la acepte, digo, y eso es muy respetable, porque no todos pueden recibir este conocimiento. En el caso del pato tenemos una postura por allí, ¿no? Y en nuestro caso, en el caso de nuestro estado, pues hemos dicho que no es un animal que pueda ser comestible, ¿no? De pronto pudiera llevarse alguna controversia o prestarse a un diálogo en el que se pueda demostrar a través de pruebas, ¿no? Que sean importantes para entender si es o no apto, pero nosotros lo hemos considerado un animal no limpio, hermanas, en ese sentido, aunque digo, lo comento porque pueden de pronto ustedes preguntarlo o enterarse. En algunas ramas de la comunidad judía, el pato es un animal que es comestible, ¿no? Y digo, allí viene una controversia que no pudiéramos resolver en una plática, pero que nosotros pues podemos decir que la recomendación es no hacerlo, ¿no, hermana? Mi hermana Raquel, no sé si podamos en este sentido contestar a su pregunta. Hermano, yo quiero aportar algo. Adelante, mi hermana Nelly. Es que no recuerdo bien, pero mi esposo me ha dicho que los ha visto comer, ¿no? Y obviamente pues sí comen así como pues hasta excremento y eso de donde están. Buscan insectos, buscan bueno, no insectos, buscan basura y eso. Pero aparte lo tragan y creo que no tienen buche, así como los pollos, que como que Muy deshacen bien. su alimento, sino ellos como que se lo tragan así como, bueno, no sé muy bien. Y hablando nutricionalmente, el pato es un alimento con un alto contenido de grasa, o sea, de las proteínas es una de las desfavorables porque tiene un alto contenido de grasa. Entonces hasta ahí está pudiera ser un poquito la enseñanza también. Ah, correcto. Bueno, Muchas gracias por ese dato, hermana Nelly. Pues comentaba que mi hermana Nelly es nutrióloga, entonces nos comparte este aspecto que pudiéramos considerar para tomar una opinión con respecto a este asunto del pato, ¿no? Adelante, hermana. Siguiente pregunta, ¿alguna otra participación que yo, tengan por ahí? Adelante, mi yo, hermana. bueno, perdón por quitarle todo el tiempo, pero Diga, hermana. ahorita mi hermana Nelly está diciendo de que tienen pesado, este, nosotros acostumbramos la huevera del pescado. ¿Ah? En algún momento invitamos a una familia y dentro de esa familia venía un doctor. Sí, Entonces claro. ese día yo invité taco de plaza. En el taco de plaza pues traje pescado asado y huevera. Y entonces él dijo que la huevera ni por equivocación debemos de consumirla. ¿Por qué? Nosotros dijimos pues es huevera, es de pescado, sí. Entonces él comentaba que la huevera trae metales pesados, muchos metales pesados. Entonces
Digo, ese tip se los paso a ustedes. Yo de ahí para acá pues ya no consumimos la huevera, pero es muy deliciosa, es de pescado limpio, pero contiene metales pesados. Esa sería mi Ok. aportación, hermano. Sí, hermana, gracias. Adelante, mi hermana Nelly. ¿Tiene algo que comentarnos con respecto a esta parte? No, hermano, la verdad no he escuchado sobre eso, pero a lo mejor también puede ser un poco al tipo de pescado. O sea, si es un pescado que está en agua dulce, que no está en bueno, así como los mariscos, ¿no? Que se encargan precisamente de limpiar. Yo creo que ahí está un poquito errada la información, porque precisamente si el pescado vive en un hábitat donde no hay metales pesados, pues no hay razón por la cual la huevera pudiera tenerlos. Entonces por ahí yo creo que Claro. tenía mala información el doc, pero no sé, Sí, miren, necesitaríamos investigarlo bien. claro, claro. Bueno, en ese sentido quiero hacer un último comentario y por ahí invito también a mi hermana Rachela a participar en esta parte porque quizás pudiera aportarnos. Hermanos, recuerden que en el estudio de la palabra de Dios, hoy hablamos de la ley de la alimentación, pero hablamos de la ley de la alimentación textual, como está en el pasaje bíblico, ¿no? Hablando de qué animales terrestres pueden comerse, qué animales acuáticos no deben comerse, qué animales volátiles pueden comerse. Pero la escritura, hermanas, no especifica algunos procedimientos que nosotros consideramos propios o aptos, ¿no, hermanos? Por ejemplo, en el aspecto de algunos alimentos como la pata de res, ¿no? Investigando un poco acerca de los procedimientos y rituales que el judío tiene para este proceso de alimentación de animales, el judío es muy minucioso en el sentido de que solamente toma algunas partes muy concretas del animal, o sea, no aprovecha las patitas que nosotros nos comemos, el rabo, ¿no? Digo, en alguna ocasión me invitaban un guiso de esto, de rabo de res, hermanos, y es un alimento muy rico. Pero vaya, hermanos, el judío sí tiene una ordenación rabínica, tenemos que mencionarlo, muy concreta de lo que se puede o no se puede comer, ¿no? Ignoro el fundamento de mi hermano que lo mencionaba, pero puede ser que esto sea con respecto a ciertas costumbres o tradiciones que también se tienen en el judaísmo. Y en ese sentido, pues, como iglesia no hacemos del todo un estudio de ello, porque muchos de estas posturas y enseñanzas vienen de la concepción judía, ¿no? No sé si mi hermano lo haya considerado en este sentido, pero pues nosotros no lo vemos grave en esta parte porque la palabra de Dios nos da esta libertad, ¿no? Nos señala los alimentos que son propios y los que no son propios. Vaya, nosotros utilizamos de pronto el ingenio para alimentarnos, tomamos la, este, las patitas y hay de pronto un poco de controversia cuando se habla de las vísceras y el sí, las vísceras de los animales, ¿no? La pancita que los hermanos de Capuluc preparan en la barbacoa, pero son temas que pueden prestarse pues para un buen tiempo de charla y debate, ¿no, hermanos? Y de pronto pues no podíamos llegar a un veredicto, porque lo que hacemos cada uno es defender nuestra postura y nuestra creencia de acuerdo a lo que vivimos o leemos, ¿no? En ese sentido, pues son de pronto temas que pueden ser complicados. Aquí la respuesta, hermana, Raquel, sería, pues, si usted considera que no es propio comerlo, adelante, o sea, es algo que no podemos evitar. La huevera, pues puede ser eso, ¿no? Pero habrá hermanos que sin el contexto de esto que estamos hablando, lo hagan. Y aquí lo importante es no causar escándalo. Quiero leer una cita bíblica para ustedes, hermanas, Primera Corintios capítulo 8. Ya vamos a terminar. Dice Primera Corintios capítulo 8, versículos 4. Dice Primera Corintios 8, versículos 4 hasta el versículo 12, hermanas. Dice así:
Acerca pues de las viandas que son sacrificadas a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo y que no hay más de un Dios. El apóstol Pablo está hablándole a la iglesia de Corinto, hermanas, acerca de las viandas sacrificadas a los ídolos. En aquel tiempo ese tema era un asunto de mucha controversia porque los hermanos pues sabían que había sacrificios a los ídolos y que de pronto la carne que se tomaba de esos sacrificios era llevada a los carniceros y se vendía, ¿no? Y el apóstol Pablo en ese sentido les comenta a ellos y les dice, bueno, hermanos, tengamos en cuenta que el ídolo nada es, versículo 5, porque aunque hay algunos que se llamen dioses, o en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, nosotros empero no tenemos más que un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por él. Mas no en todos hay esta ciencia, porque algunos con conciencia del ídolo, hasta aquí comen sacrificado a ídolos, y su conciencia siendo flaca es contaminada. Si bien la vianda no nos hace más aceptos a Dios, porque ni que comamos seremos más ricos, ni que no comamos seremos más pobres. Mas mirad que esta vuestra libertad no sea tropezadero a los que son flacos. Bueno, aquí el apóstol Pablo está hablando de un asunto que tiene que ver con la alimentación y este tema de los ídolos. Digo, no es el tema quizás en esta cuestión, pero el punto es la libertad que Dios nos ha dado para creer en lo que podemos tomar para alimentación. Lo que no podemos tomar es muy concreto, hermanos. Digo, si en adelante nosotros decimos lo que mencionaba mi hermana Raquel, ¿no? El asunto de la huevera. No podemos, no es bueno comer huevera adelante, o sea, no lo haga, hermana. Si eso es algo que usted considera correcto, adelante. Pero lo que no podemos hacer en este sentido es inquietar a los hermanos, ¿no? Juzgar a los hermanos por hacerlo. Entonces dice el apóstol Pablo en el versículo 10, porque si te ve alguno a ti que tiene ciencia, que está sentado a la mesa en el lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es flaco no será adelantada a comer de lo sacrificado a los ídolos, pregunta Pablo, y por tu ciencia se perderá el hermano flaco por el cual Cristo murió. Entonces, aquí Pablo, perdón, hermanos, plantea una circunstancia y dice, todos tenemos una libertad en Cristo Jesús. Nuestra fe nos tiene que llevar a un crecimiento y a un aprovechamiento espiritual, pero cuidando, dice Pablo, que nuestro aprovechamiento y nuestro crecimiento espiritual no afecte a los demás. En este sentido, hermana, pues podríamos mencionar que es importante cuando nuestros hermanos toman la decisión, por ejemplo, ¿no? Por mencionarlo, de no comer huevera, como usted lo dice, pero también hay hermanos que dicen, no, hermano, es que vísceras no se deben comer, ¿no? Y de pronto, el día de ayer lo comentaba con mi hermana donde fui de rol, mi hermana decía, es que ¿qué hay con la gelatina, hermana? Hermano, porque yo no como gelatina. Entonces ahí está otro asunto, ¿no, hermanos? El asunto de la grenetina, ¿no? Que si debe, sustituirse por carragenina, etcétera, etcétera, hermanos. Y es una serie de posturas con las que debemos tener cierto cuidado. Si nosotros las creemos es respetable, hermanos. Yo he conocido hermanos que dicen, ya no tomo coca, hermano, y creo que todos deberíamos dejar de tomar coca. Coca-Cola, estoy hablando, hermanos. Entonces es respetable si mi hermano lo ha juzgado así, su condición de salud tal vez le exige esto, es muy respetable, ¿no, hermanos? Es importante que lo digamos. Y aquí está alguien que me va a regañar porque sí, ha sido una regla esto de dejar el refresco, ¿no? Hermanos, pero creo que en el caso de mi hermana Nelly es más por un aspecto de cuestión de salud, ¿no? Por un aspecto de los males que nos causan todos estos azúcares que son nocivos para nuestro cuerpo, ¿no? Pero tener cuidado en ese sentido de lo que creemos y de lo que hablamos, por no provocar en nuestros hermanos que son flacos en la fe algún desfallecimiento. Entonces termina, hermanas, dice así. Versículo 12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su flaca conciencia, contra Cristo pecáis. El apóstol Pablo dice, bueno, ustedes dicen lo que piensan, pero cuando dicen lo que piensan y ofenden la libertad que su hermano en Cristo tiene, están pecando contra Cristo porque están atentando contra la fe flaca de un hermano que quizás no ha llegado a ese nivel de discernimiento. Y bueno, en el punto de la huevera todavía tendríamos que documentarnos, ¿no? Saber cuáles son los antecedentes, eh, importantes que teníamos que conocer para evitarla. Pero el versículo 3 es importante, hermanas, porque ya lo leíamos en el cuaderno y dice esto,
Por lo cual, si la comida es a mi hermano ocasión de caer, jamás comeré carne por no escandalizar a mi hermano. Y en el pasaje que leíamos anteriormente, aquí en 1 Corintios 10:31, hermanos, 1 Corintios 10:31, el apóstol Pablo decía lo siguiente: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo a gloria de Dios, decía Pablo, ¿no? Entonces, ahí está la enseñanza importante. Todo lo que hagamos o comamos, hagámoslo para gloria de Dios. Y no hagamos de nuestra comida, pues, una disensión o un hecho de controversia, ¿no? Que hiera la susceptibilidad de algún hermano que no lo considera un inconveniente, ¿no? Hasta aquí, hermanas. ¿Alguna otra participación? Ya se nos fue el tiempo. Está interesante la parte de las preguntas. Adelante, mis hermanas, las dejé, las noto ya calladas. Vamos a terminar entonces. Dicen los últimos párrafos. Si tienen alguna última pregunta, hermanos, después de esta lectura lo hacemos. En compañía de las hermanas de la ciudad femenil, hagan una clasificación breve y comprensible de los animales mencionados en Levítico 11, dividiéndolos en dos grupos: animales limpios, que Dios permitió para el consumo, y animales inmundos, que fueron prohibidos. Para facilitar la actividad, pueden apoyarse con imágenes o recortes y formar un cuadro visual que incluya ejemplos de mamíferos, aves, peces, insectos y reptiles. Al finalizar, comenten por qué es importante conocer esta ley y cómo aplicarla en la alimentación diaria como una forma de obedecer y honrar a Dios. Ahí está la primera actividad. Y en la última actividad, que es la de casa, dice: reflexiona sobre las siguientes preguntas y prepárate para compartir tus respuestas en la próxima sesión. ¿De qué manera honro a Dios cuando decido cuidar mi alimentación conforme a su palabra? Pues creo que ya lo comentábamos en los párrafos, ¿no, hermanos? Es una forma de obediencia y de dedicación a nuestro Dios, como Él lo propuso en la lectura bíblica de Levítico 11. Pregunta 2: ¿qué cambios prácticos puede hacer en mi dieta diaria para obedecer la ley de Dios sobre los alimentos? Pues ya nosotros consideraremos, ¿no, hermanos? Lo que sea propio y necesario. Pregunta 3: ¿estoy confiando en la sabiduría de Dios o en mis propios deseos al momento de elegir lo que como? Ahí está una tercera pregunta que podemos meditar y preparar, hermanas, para poder presentar el próximo sábado en la lección de estudio que habremos de llevar a cabo. ¿Alguna otra pregunta o comentario, hermanas, que quieran realizar con respecto Yo, a este hermano, tema? Adelante, mi hermana. hermano, aquí con lo que decía la hermana Raquel sobre la huevera, tengo Sí. bueno, aparte de que es muy nutritiva, aquí nos comenta que es dependiendo también ahora sí, del tipo de pescado, porque de ahí la sacan, ya sea el salmón, la trucha o el lumpo, y según si esos animales los podemos comer, pues se podría, pero como usted bien lo dice, si algo nos produce escándalo, pues no hacerlo, ¿verdad? Entonces Claro. sí, porque nosotros no la hacemos, si la hiciéramos nosotros sería diferente, pero no sabemos la gente que la hace, qué tipo de animal le pone. Entonces, pues mejor como usted dice, porque yo también digo del hígado. A mí me encanta el hígado, pero dicen los hermanos que no lo podemos, de res, que no lo podemos comer, porque ahí va todo las toxinas y eso. Entonces, hay muchas cosas que sí tenemos que analizar bien y ver Claro. lo que nos hace daño para nuestro cuerpo y lo que dice la palabra de Dios. Si Él nos cuida, pues mayormente nosotros debemos de tomar más atención en lo que comemos. Sabemos que trae muchas vitaminas, minerales, todo eso, la huevera que nos ayuda, hermano, pero bueno, gracias también por la información, hermano, y vamos a tomarlo en cuenta, porque a mí, como a la hermana Raquel, me encanta el taco de plaza. No, a todos. Yo digo, creo que a los que crecimos aquí en el pueblo es algo que es pues Sí. propio del momento, ¿no? En ese sentido. Gracias, mi buen Y- hermano. Sí, hermano. Entonces, en esta parte, como último recurso, quiero comentar con ustedes acerca de esto que mencionaba nuestra hermana Isabel, porque hacía el comentario de lo que compramos, ¿no? Cómo saber si está debidamente, debidamente Elaborado. sacrificado, exacto, debidamente elaborado, porque en el caso de los animales, recuerden, hermanas, que la mención de parte de nuestro Dios es que los animales tendrían que ser degollados, ¿no? Que su sangre tendría que ser vertida sobre tierra y que no debería comerse animal ahogado.
Bueno, Sí, pues es que en sí, nos meteríamos en otra complicación, pero el apóstol Pablo, cuando habla a la iglesia, hermanas, les dice lo siguiente, dice 1 Corintios 10. Ya voy a terminar con esto, hermano, porque nos ampliamos un Sí, no poco. se preocupe. Dice 1 Corintios 10, versículos 25 en adelante, hermanas, miren, ninguno busque, bueno, el versículo 24 dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De modo que de lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por causa de la conciencia, porque el Señor es la tierra y lo que la hinche. Aquí el apóstol Pablo está mencionando una cuestión, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, de lo que se vende en la carnicería, obviamente de lo que es permisible, dejamos claro ese aspecto, ¿no? Eh, de lo que nosotros podemos comer. Dice el apóstol Pablo, compren en la carnicería lo que ustedes pueden comer y cómprenlo sin preguntar más, ¿no? Cómo fue sacrificado, cómo se alimentaba, qué sé yo, ¿no? Entonces Pablo hace una alusión a la conciencia, hermanos, y esto es bien importante. Miren, dice el versículo 27, y si algún infiel os llama y queréis ir de todo lo que os pone delante, comed sin preguntar nada por causa de la ¿qué? De la conciencia, hermanos, ¿no? Digo, y esto es importante porque vamos a la casa de un hermano, el hermano nos ofrece, pues algo de comer, nos ofrece un taco, y entonces nosotros tenemos que comer lo que el hermano nos da. Digo, no lo hago con razón, a mencionar la, libertad de cada uno, hermanos, pero nos vemos mal, ¿no? Así como que dudando de todas estas cosas, y puede darse el caso, hermanas, que mencionábamos de, algunos alimentos como la gelatina, ¿no? Etcétera, que son temas de controversia, y el apóstol Pablo está poniendo una situación interesante, la conciencia, dice el apóstol Pablo. Si vas a la casa de alguien y este alguien te invita a comer, tú come de lo que te dan por causa de la conciencia, pero dice el apóstol Pablo, versículo 28, hermanas, dice, mas si alguien os dijere esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por causa de la conciencia, porque el Señor es la tierra y lo que la hinche. Dice Pablo, bueno, vayan y coman lo que pongan delante de ustedes. Ah, pero si alguien les dice que eso fue sacrificado a los ídolos, ¿no? O en el ejemplo de el comentario, un hermano hace mucho tiempo decía, bueno, me dieron de comer y yo dije, qué rico guiso nos acaban de dar, ¿no? Y al hermano le dicen, hermano, este, fulano de tal, ¿te gustó la cochinita pibil? Y el hermano dijo, ¿qué me dieron? Pues chinita pibil, pues el hermano dice, ya estaba adentro, o sea, ya me lo había comido, ¿qué hacía, no? Entonces, digo, son situaciones, hermanas, que se pueden dar de pronto, pero una vez que nosotros sabemos que es, no sé, puerquito lo que se está haciendo, o identificamos el guiso, pues podemos evitarlo con todo respeto y con todo cuidado, hermanas, ¿no? Digo, no se vale ser groseros en ese sentido. El hecho de que nosotros tengamos una educación, que tengamos una enseñanza de parte de Dios, no quiere decir que seamos, de pronto, groseros para con las personas que no conocen de esto. Entonces, hago mención a esta situación de la conciencia, porque el apóstol Pablo en este último pasaje, pues ya lo leíamos en el versículo 31, dice lo siguiente, si pues coméis o bebéis, hacer o hacéis otra cosa, hacedlo todo a gloria de Dios, que todo sea para gloria de nuestro Dios, decía el apóstol Pablo, considerando que ya entendimos, hermanas, lo que es permisible comer de acuerdo a la ley de nuestro Dios y lo que no es permisible. Pueden salir otras cosas por ahí, ¿no? Lo que, con respecto a lo que mencionábamos, esos temas que son un poco controversiales, pero la ley de Dios es clara cuando se trata de lo que es propio para comer y de lo que no podemos comer. En ese sentido, todos tenemos que unir nuestros pensamientos, unificar nuestros criterios y reconocer la voluntad de Dios, que es muy, muy explícita en esta parte. ¿Alguna duda, pregunta o comentario, hermanos? Ya terminamos. ¿Nadie más? Bien, mis hermanos, vamos a terminar con el tiempo de culto a nuestro Dios. Si no hay más comentarios que hacer, los invito a que hagamos una oración, hermanos. Vamos a dar gracias a nuestro Dios por este tiempo,
de meditación en la ley de nuestro Dios. Oremos, hermanas. Eterno y soberano Padre, Señor del cielo y de la tierra, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, eterno Señor, la misericordia y bondad con que nos guardas hasta este día y nos mantienes con tu favor, Padre eterno, con la libertad y el deseo de nuestro corazón de querer aprender más de tu palabra, de tener presente, Señor, el consejo que durante muchos años y milenios, eterno Dios, y generaciones has guardado para nosotros, para que seamos instruidos, para que conozcamos tu voluntad, para que descubramos la forma en que debemos agradarte y serte obedientes. Que tu palabra sea así, Señor, de edificación en el corazón de todos tus hijos y que seamos entendidos, Señor, en la voluntad que hoy revelas delante de nosotros. Que procuremos con cuidado, eterno Señor, honrarte, haciendo lo que es agradable delante de tus ojos, y que esto pueda servirnos para edificar nuestras vidas y también para edificar las vidas de otras personas que vendrán a este conocimiento. Concédenos, eterno Dios, tener comunión contigo a través de la práctica y obediencia de estos mandamientos y ser, eterno Dios, santos como tu palabra nos ha llamado a serlo. Te damos gracias por escuchar nuestra oración y te pedimos una bendición muy grande para todas mis hermanas que se han dado cita en esta ocasión y que han participado de este estudio. Bendice nuestro trabajo que está por comenzar en este comienzo de semana. Bendice nuestro entrar y nuestro salir y concédenos a todos llegar a un nuevo tiempo de reposo. Te damos gracias por todo lo recibido en el nombre santo del Hijo de tu amor, que es Cristo Jesús, nuestro bendito y suficiente Salvador. Amén. Bien, hermanos, vamos a terminar el tiempo de culto a nuestro Dios